el mundo entero en un solo corazón. Aquí el Mundial. ¿Cómo están, amigos? Cordiales saludos, bienvenidos a su programa Aquí el Mundial. Una vez que se ha cumplido el día 25 de competencia y siguen avanzando los octavos de final, ya con un equipo peso pesado que se queda en el camino, que es Brasil, y asimismo con otro equipo que dio una muy buena impresión pero que no le ha alcanzado, que es México, que también se va en esta jornada. Y comenzamos justamente revisando lo que fue el partido entre Noruega y Brasil. El equipo brasileño desperdició una ocasión importantísima cuando en el minuto 14 Bruno Guimaraes no pudo convertir un lanzamiento penal para el equipo auriverde. Ya en la segunda mitad, cuando parecía que Brasil poco a poco iba insinuándose y Noruega se conformaba con el empate, apareció el gran goleador Erling Haaland. Daba la impresión de estar cansado, llegó una pelota al área, se anticipó un zaguero y de cabeza abrió el marcador. Minuto 79, cuando Brasil no tenía prácticamente tiempo para empatar. Y no obstante, al minuto 90, en otra acción donde Erling Haaland recibe la pelota casi que parado, da un pasito y la cruza poniendo la segunda, y de esa forma el partido quedó liquidado. Ya el penal del emergente Neymar al minuto 10 de adición fue apenas para descontar la diferencia. Noruega avanza imponiéndose 2-1 a Brasil, y de esta forma un sudamericano peso pesado se va de la Copa del Mundo. Sobre este tema tenemos una conversación extensa con nuestro colega y amigo Guachito Sánchez para hablar de lo que fue este partido y también lo que significa el Mundial hasta ahora. Compartimos la nota a continuación. Muy bien, seguimos en su programa Aquí el Mundial, una producción de Ondara Media de Miami para el mundo entero, hoy generando esta entrevista con nuestro directo colega y gran amigo Guachito Sánchez desde el estadio New York, New Jersey, donde acabamos de presenciar la victoria de Noruega sobre Brasil, 2-1 con 2 goles del androide Haaland. Con Guachito queremos conversar de este tema y otros, del tema del Mundial y por supuesto muchas cosas sobre el fútbol. Guachito, qué gusto saludarlo a los tiempos. ¿Cómo está? Hola, Carlito, realmente privilegiado, ¿no? A los tiempos, pero también entristecido. Usted sabe que uno de mis síndromes, de mis epidemias, realmente es el fútbol brasileño, aunque muy venido a menos y particularmente la selección auriverde que hoy nos defraudó. Pero en todo caso, listo para entrar en este diálogo, en esta conversación de la tristeza, ¿no? Que yo creo que era una crónica anunciada de una selección sudamericana que quedó en quinto en nuestras eliminatorias, de una selección sudamericana que había perdido el estilo, que por primera vez en una eliminatoria tenía un técnico europeo y un técnico de una nacionalidad que no es la identificada con el fútbol florido, el fútbol de improvisación, de arte, de creatividad, que más bien es un estilo, aunque Angelotti no lo sea de esa manera, pero de todas maneras de un país en donde se enarbola el fútbol duro, severo, el fútbol táctico, el fútbol de sistema, y hoy enfrentó a una Noruega que tiene lo que no tiene Brasil, y yo diría muchos de los países sudamericanos, que es un goleador de estirpe como Haaland, que finalmente le clavó 2 estacas al fondo de una selección auriverde, donde sus centrales durante toda la Copa no han rendido ni el uno lo que produce en el PSG, ni el otro Magaláes lo que él suma pues en el equipo del Arsenal. Ahora, Guachito, en el fútbol se dice que uno gana y el otro pierde, o al revés. Obviamente que sí, pero yo quisiera hablar más allá de lo que hizo Noruega, porque Haaland es un hombre que si tú le das 1 o 2 te va a guardar por lo menos una. Y lo vi a Haaland que estaba sin aire ya. El segundo gol, el hombre espera la pelota parado, da un pasito y remata con el último aliento. Y en el cabezazo igual. Pero yo voy a otro apartado. Quiero hablar un poquito más de Brasil, porque me parece que Brasil, ese penal que pierde de entrada, prácticamente es la fosa que a Brasil lo empieza a enterrar. Y luego yo no sé hasta qué punto lo que pide el hincha de afuera, porque hay que hablar de un hincha de afuera y un técnico de adentro. El ingreso de Neymar, y yo creo que cuando Neymar ingresa, yo creo que Brasil como que empieza a perder un poco más su juego de conjunto, como que empieza a aflojar un poco más las marcas, y al final, Guachito, Brasil terminó perdiendo la pelota que, digamos mal, había sido prioritariamente propiedad de ellos, ¿o me equivoco?
No, plenamente de acuerdo, porque Neymar no es ni la figura del Santos. Ahí es Roleiser, el armador argentino, que tampoco es una figura deslumbrante, desequilibrante, porque Neymar sus mejores tiempos lamentablemente los ha dejado, vaya usted a saber, en el paso por el PSG, por el Barcelona, otras campañas, pero hoy nos arrimamos como que fuera una estampita de un santo, de un prodigio, de alguien que venga de una dimensión que es inexplicable, pero al cual le apostamos los milagros y una epopeya, que cosa que no se dio con Neymar. Entró Neymar y, como usted dice, se desarticuló el mediocampo y además lo meten a ese melenudo que es más pelo que Danilo. Los dos Danilo yo creo que no debieron haber asistido a la Copa del Mundo. Acá lo habíamos visto en varios partidos de Copa Libertadores América con su equipo, el cuadro del Botafogo, y no pudo superar ni a una media enclenque debilitada como la del Barcelona Sporting Club, que lo eliminó al cuadro de Río de Janeiro y lo llevaron sorprendentemente al Mundial por alguna cosita que le ha de haber impresionado el técnico italiano Ancelotti. Pero es verdad, ahí se desequilibró, ahí se perdieron las referencias, ahí se perdió el control de la pelota, allí se encontró mayor espacio por parte del equipo noruego, particularmente con los ingresos de Bock, que reemplazó a Sorlo, que todos sabemos que es atacante central, que lo improvisaron para no dejarlo en la banca el técnico del equipo europeo, y metió a Bock y metió a Snyder, y allí definitivamente que comenzaron por lo menos a ver los pelotazos, los intentos, porque uno decía, tiene una referencia en el área, un hombre de 1,92 m, y no le llegaba la pelota aéreo, y le llegaban prácticamente envíos a ver qué pasa a 25, 30 metros para ver si le ganan el pique, si le ganan la fricción, si le ganan el contacto físico a los centrales brasileños. Pero todos sabemos que pelota en el área para Haaland tienen un valor creciente altísimo de posibilidad que termine en el fondo de los violines, como finalmente fue una pelota pasada. Y lo que me llamó la atención, Carlos Ramón y amigos de este espacio mundialista, es que las pelotas paradas, yo no lo vi a Magaláes, ni a Marquinhos, ni a Casemiro ir sobre el influyente Haaland. Más bien yo veía a los más pequeñitos, veía a Bruno Guimaraes, veía al lateral Douglas Santos, veía a otros jugadores, pero uno decía, los demás estampas, los demás vigor, tienen que ir a ese juego ficcionado, cortado, trabado, ir de poder a poder. Pero no sé qué pasó, si fue una situación táctica, alguna recomendación del técnico italiano, pero en fin, lo dejaron libre, y el que lo iba a desacomodar un tantito era el marcador zurdo, conjuntamente con Magaláes en el primer tanto, y ya sabemos cómo es Haaland en los 5:50, un cabezazo hacia abajo imposible para el golero brasileño, y después también le dejan tiempo y espacio. Es verdad lo que usted dice, ya la mayoría de los jugadores noruegos parecía que estaban más resentidos con el calor, con la fuerte temperatura que reina en esta parte de los Estados Unidos de Norteamérica, pero un hombre del cañón, un hombre que tiene un obús, que tiene un explosivo, nos iba a nuclear en la punta del botín, no le pueden dar la libertad que le dieron y la mandó a guardar, y ahí ya terminó cualquier posibilidad de haberse arrimado alguna ocasión de parejar el partido en los posteriores minutos y haber hecho un alargue. Yo creo que esto confirma que los brasileños en los últimos años no pueden en Copas del Mundo con los europeos. Carlito, usted que es un hombre de registro de estadística, lo sabe. En el Mundial anterior se fueron con Croacia, en el Mundial pasado se fueron con Bélgica, en los últimos mundiales han ido con Francia, y no solamente en el marcador, sino en el juego. Y hoy no pudieron con una Noruega, que como lo dicen los registros, los números, siempre en Copa del Mundo le amargó a Brasil, le ganó en el Mundial del 98 con la generación dorada, y sumando todos los compromisos, me parece que había 4 choques, de los cuales ellos habían ganado 2 y 2 empates para los brasileños, y hoy fue el tercer triunfo para el equipo noruego, que tiene una buena delantera y que hoy demostró que ese arquero Nyland también es uno de los mejores cancerberios, que seguramente va a seguir creciendo en los próximos desafíos que tiene este equipo escandinavo. Señala usted, Guachito, y me pone a hacer memoria. Después de aquel Brasil que ya luce tan lejano, de 2002, ya han pasado, ve usted, 24 años. Ahora Brasil ya, ahora sí supera su registro de sequía sin títulos, porque usted recordará que el mayor tiempo de Brasil sin títulos fue del 70 al 94, y eso ya se rompió, porque ahora desde el 2002 mínimo al 2030, mínimo al 2030, es decir, serán 28 años si acaso Brasil va a ser campeón en la próxima Copa del Mundo, es decir, récord negativo. Ahora, en el 2006 perdió con Francia, en el 2010 perdió con Países Bajos o Holanda, sí. 2014 perdió con Alemania, y lo golearon. Perdió con Croacia, y 2022 perdió con, 2018 perdió con Bélgica. Con Bélgica, y 2022 con Croacia. 5 equipos distintos de Europa lo han vencido, porque a lo mejor decimos, bueno, es que le ganó el campeón, le ganó el vicecampeón, pero no, han sido equipos que no necesariamente han sido campeones o vicecampeones. Ahora, esta nueva generación de jugadores brasileños, yo no lo veo todavía Vinicius Junior ser ese gran jugador de la selección, porque a lo mejor en el Real Madrid él marca diferencia, ha sido un hombre muy querido, pero yo no puedo todavía ponerlo ni de lejos en el saco que alguna vez estuvo Bebeto, o estuvo Romario, ni qué decir, pero a punto aparte, o Ronaldo lo propio.
pero no saco ni siquiera de Rivaldo puede estar este Vinicius Junior, porque me parece que era el hombre que más podía darle, pero yo lo vi hacer 2 corridas, 3 corridas y desapareció. Falta de abastecimiento, falta de interés para encarar, no sé, pero me parece a mí que Brasil igual quedó debiendo mucho hoy día en el orden individual. ¿Ah? Carlito, y lo más grave, la falta de personalidad y carácter, como usted bien dice, pues. ¿Quién es el que tiene que cobrar los penales? Así tenga 63% de acierto en penales. Porque Vinicio Junior, hasta antes del partido, estaba leyendo las estadísticas, porque para mí los penales que antes eran poco menos que una situación de muerte para los contrarios, hoy cuando se enfrentan a Brasil es la posibilidad de sacar un credencial de héroe, un credencial de Dios al arquero rival. Recordemos que Livakovic en el Mundial anterior también le dio la clasificación a los croatas cuando tapó penales, cuando fue la figura durante el partido y los suplementarios, y eso hizo que se desoriente Marquinhos en el penal decisivo y la votó a nivel de Sudamérica. Por ejemplo, nosotros con Liga Deportiva Universitaria le ganamos al Fortaleza una recopa por la tanda de los penales. El cuadro Independiente en Río de Janeiro le ganó a Flamengo con Ramírez parándole un penal a Rascaeta ante los tiros penales. Ya era una condena con los brasileños. Nosotros decíamos, Carlitos, recuerden, no le regalen a los brasileños tiros en las inmediaciones del área, no le regalen ni siquiera en la mitad de cancha, porque estos malditos parece que tienen un teledirigido, porque estos realmente parece que juegan con un valor agregado de tener una tecnología que todavía la FIFA no lo detecta. Hoy los tiros penales estamos viendo hoy, imagínense, se miraban los unos, la cogía Martinelli, la cogía Vinicio Junior, la cogía Bruno Guimaraes, pero es que uno comienza a repasar los 10 jugadores de campo. Danilo cobra penal, no. Marquinhos cobra penal, no. Magaláes recientemente cobró un penal en la Champions y la votó. El otro, Douglas Santos, cobra penal, no. Casemiro cobra penal, no. El ayudante Bruno Guimaraes, como ya lo vimos, cobra penal, no. El Ryan cobra penal, no. El otro, Mateo Cuña, cobra penal, no. El Vinicio Junior, de 19 penales que estaba viendo Carlos Ramón, se ha comido 6 y ha concretado 13, es decir, tiene el 63% de acierto, mucho menos que Messi, que tiene 78, el Cristiano Ronaldo, que tiene 82, pero de todas maneras no había otro. ¿Sabe quién es el ejecutante? ¿Quién es la figura? ¿Quién es el decisivo, el desequilibrante? ¿Quién es el que nos va a llevar a una posibilidad de reencontrarnos con los éxitos? Seguramente deben haber dicho los brasileños, Neymar lastimado. No había otro que Vinicio Junior, y sin embargo Vinicio se escondió y le dio la posibilidad a Bruno Guimaraes, que en 48 partidos solo tiene 3 goles con la selección brasileña, que en 48 partidos nunca ha pateado un penalti, que en el Newcastle, en Inglaterra, en la Liga Premier, nunca se para frente al manchón penalti, y hoy lo vimos con la cara de miedo, intimidado, asustado, como por delante tenía un demonio, como que por delante tenía algo que era infranqueable, y finalmente lo avisó. Todo el perfil de él era que lo iba a tirar a la izquierda del portero noruego. Totalmente de acuerdo. Me parece que ahí faltó primero personalidad del uno y luego yo lo vi al otro como que no iba tan seguro. Pero bueno, son percepciones. Ahora, Guachito, qué difícil se hace cada día más ganar con la camiseta. 8 equipos han sido campeones del mundo. Uno no vino, Italia, tetracampeón. Hubo un bicampeón que ya se fue, Uruguay en primera fase. Hubo un tetracampeón que se fue sin aguas de final, que fue Alemania, y hubo un pentacampeón que se fue, que es Brasil, que se acaba de ir en octavos. Quedan todavía 4 campeones del mundo en la competencia. Argentina con un tri, Francia con un bi y con un título Inglaterra y España. ¿Por qué se le está haciendo cada vez más a los grandotes mantenerse en esto? A lo mejor repite, no hay campeón nuevo, pero evidentemente que ya la sangría de campeones ha sido muy alta porque estamos recién, Guachito, en octavos de final y la mitad de los campeones están fuera del torneo. Yo creo que porque nosotros los sudamericanos seguimos con esto de que las eliminatorias nuestras son una antesala de la Copa del Mundo, Carlito. Y si usted puede cotejar los números, más allá de que ellos son 55 países que participan en las eliminatorias, en las nuestras hay 10, somos de las confederaciones las que menos participantes tiene, porque la CONCACAF tiene 41, la africana tiene 51, la asiática tiene 47, la de Oceanía tiene 11, 12. Ya. Y uno dice, no, acá está Brasil, el pentacampeón, acá está Argentina, el tricampeón del mundo, acá está Uruguay, el 2 veces campeón del mundo y 2 veces campeón de la Olimpiada, está el resurgente fútbol ecuatoriano, está el juego bonito de pronto de la selección colombiana, que ya ha obtenido títulos continentales, está la selección chilena, que ganó 2 títulos en los últimos 20 años a nivel también de la América Morena.
pero yo creo que eso es verso, Carlos Ramón. Usted comienza a hacer un filtrado, un tamizado de los 100 mejores jugadores del planeta hoy en día y hay un 68% de Europa y un 25% de América. Ya se meten jugadores africanos, ya se meten jugadores asiáticos. Revisemos los últimos mundiales de clubes. Los últimos mundiales de clubes, tenemos como 15 años que no ganamos un torneo mundial de clubes. Y es más, nos han desplazado equipos hasta de África, nos han desplazado equipos de Marruecos, nos han desplazado equipos de la CONCACAF. Y cuando hemos llegado a las finales, en muchos de esos cierres del mundial de clubes, los europeos nos han paseado en el juego y nos han dado la paliza en el marcador. Y además, Brasil va a recurrir a un técnico italiano, imagínense. Carlos, eso nunca había pasado en la historia de la eliminatoria. Había pasado en algún momento con un técnico argentino y con un técnico portugués, pero de manera muy efímera, muy fugaz en algunas de estas competencias continentales, pero Brasil en las eliminatorias nunca. Entonces, creo que eso es parte de los problemas que hoy tiene el fútbol sudamericano y particularmente el balompié brasileño, en donde su campeonato se permite que jueguen 9 extranjeros. ¿Cómo puede ser Brasil, que supuestamente es la beta, es el filón, la maquinaria de tener marcadores de punta, que hoy no tuvo marcadores de punta diestro? Va con Danilo, que hace mucho tiempo no juega como marcador de punta diestro. En el Flamengo es otro central, en la selección brasileña había jugado de central y Angelotti lo pone por el sector diestro. Yo creo que Samuel, el del Botafogo, Vitinho, el del Cruzeiro y otros tantos marcadores de punta, aunque no sean esos grandes marcadores de punta, que mejor ni los traigo a colación porque me da ganas es definitivamente de dejar mi identidad con el fútbol brasileño, mejor ni los nombro. Mire, solamente le voy a anunciar uno, Belletti, que era del montón, aquí sería Rey con Danilo. No tuvo un marcador de punta diestro, porque el que se le lesionó, Weiler, tampoco era marcador de punta diestro, era atacante en el Flamengo, en la Roma lo han improvisado como marcador izquierdo. Qué mal estará el fútbol brasileño. No tiene 10, porque Neymar ahí, Cojito, Rengo, con alguna discapacidad, lo metieron al braveo más que por convicción, por desesperación. Entonces, todo eso creo que definitivamente seguirá alejando mientras nosotros no reestructuremos nuestro campeonato, mientras nosotros no volvamos a nuestro estilo, a nuestra raíz. El fútbol brasileño siempre fue de ese andar felino, de esa improvisación, de ese cambio de ritmo, de ese gusto por la pelota. ¿Cómo puede ser, Carlos Ramón, que la selección de Noruega, como usted bien lo sabe, que lo mejor está del medio hacia adelante con Odegaard, con Zorlo, con Haaland y con Nusa, que hoy desapareció, le haya propinado en cuanto a posesión de pelota un 64 contra 36% de pelota? Y esto no es una situación atípica, porque ya en las eliminatorias muchas veces Brasil también perdió posesión de pelota contra selecciones que no eran la uruguaya, la colombiana ni la selección argentina. Entonces ahí ya estaba una radiografía de que Brasil, si no mejoraban las cosas, se podía venir como lo que hoy se vino, la eliminación, imagínense, en octavos de final contra la selección de Noruega, a la que yo creo que si hoy, por ejemplo, la ponen en un lugar europeo, en un clima más relajado, más cómodo, no el tórrido que se ha vivido en la mayoría de las ciudades estadounidenses y en otras ciudades en donde se alberga esta Copa del Mundo. Yo creo que Noruega le ganaba fácilmente 4-1. Recordemos que fue la máquina de los goles en las eliminatorias europeas. El promedio de goles de Haaland fue de 16 goles, me parece que marcó con un promedio casi cercano a 3 goles por partido. Y Brasil, en cambio, no tiene número 9 porque Cuña es suplente y titular en el United, el otro chico jovencito, Endri, todavía no da la cuerda para ser el titular, y llevaron a Martinelli. Pues Carlito, usted es un hombre de enfoque internacional. Martinelli no es titular ni en el cuadro del Arsenal, lo ponen de vez en cuando, y hoy fue otro jugador que jugó parado, que jugó como usted bien lo dijo, que yo soy de la camiseta auriverde, con el peso histórico le vamos a sacar la clasificación a Noruega. Ya no se gana más con el peso real o simbólico de una camiseta. Hay que tener no solamente virtudes técnicas, sino también un alto nivel físico para estar preparado con el clima bastante difícil que están soportando las selecciones en este mundial. Sin duda, Guachito, ¿no? Mucho para seguir analizando el Brasil. Y ya cierro con la última, Guachito. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este mundial? ¿Qué es lo que usted más rescata de este mundial? Ya en torno a que estamos ya, muy poquitos partidos quedan para que termine esto. ¿Cuáles son los apuntes que usted está quedando ya en su registro, en su bitácora de esta Copa del Mundo? Yo creo la frescura de la selección francesa, que no es nada nuevo, ¿no?
que creo que si nosotros podemos hacer una convocatoria tranquilamente, le armamos 3 o 4 combinados de parecido nivel en lo táctico, en lo técnico, en lo físico y en lo emocional, porque esa es una selección que aún en estos momentos en que se dice que el fútbol está prácticamente pues sintonizado con la inteligencia artificial, que es un fútbol muy robótico, un fútbol muy planificado, usted ve que en la mayoría de los partidos, salvo el de ayer, Francia gusta, gana y golea. Ayer, lógicamente, porque Paraguay se le abroqueló y siempre ha sido esa naturaleza del fútbol guaraní que verdaderamente pone por momentos espartanos y tiene una consistencia y una muralla. Pero a mí me gusta la selección argentina y que me ha tapado la boca Messi. Yo decía, Argentina con Messi, cerca de los 39 años, ¿qué va a hacer? Oiga, Messi tiene casi 39 años y para mí está jugando mejor que en los anteriores 5 mundiales. Juega mejor que cuando debutó el 2006, el 10, el 14, el 18 y el 22 porque marca goles, porque es el hombre que más patea, porque es el hombre que tiene clarito a dónde tiene que dar la pelota, en qué lugar, en qué momento, a qué compañero, se pone el equipo al hombro, fastidia, molesta, juega al filo del reglamento, porque incluso en el partido contra Argelia, de pronto coincidimos o no, yo creo que debieron haberle por lo menos sacado una cartulina amarilla. Entonces, lo más importante que estamos viendo, por ejemplo, a los años, un mundial con que los números 9 han ratificado su eficacia y su contundencia. Recordemos que el promedio de goles hasta el arranque de esta semana era 2.93, superando a los últimos altos registros de goles, que era el de México 70 con 2.91 y el de España 82 con 2.87. Hasta antes de esta semana era 2.93. No sé si con la última cifra se mantenga o habrá superado o esté igual, pero la producción en cuanto a goles, Carlos Ramón, es bastante importante. Claro que está lejísimo de los 5 y pico que se logró en 1954, de los 4 y pico que se logró en 1934, en 1938, pero es innegable que el poder de los números 10 y en los que lo metemos a Messi ha sido lo más importante, porque usted sabe, la pasión del fútbol, como decían los eslogans de nuestra emisora, es el gol, y goles se han visto muy buenas anotaciones, como hoy del jugador jalan el cabezazo hacia abajo y luego el remate en las inmediaciones del área al ángulo bajo del golero Alisson, que no pudo hacer absolutamente nada. En resumen, me agrada la puntería de los goleadores y el fútbol bonito de Francia, que para mí es el gran candidato, y yo creo que tendremos una repetición, Carlos Ramón, creo que no me voy a equivocar. Vamos a ver una repetición de lo que fue el mundial anterior, Francia contra Argentina. Yo también tengo ese pálpito, pero bueno, en el fútbol siempre pasan cosas. Así es. Y me quedo con su pensamiento, que lo he escuchado en más de uno. Este es el mejor mundial de Messi. A lo mejor no queda campeón, Sí. a lo mejor no levanta la copa, pero hasta ahora, por lo que ha hecho, es el mejor mundial de Messi. Yo también tengo mucho coincido con mucho con ese pensamiento y ese enfoque. Guachito, siempre es un gusto saludarlo, siempre es un gusto aprender de usted de fútbol y compartir esto que tanto nos gusta. Un abrazo enorme, ¿ah? A usted cuando quiera, nomás a las órdenes, Carlito. Y un gusto que se haya acordado de su amigo. Usted sabe que lo estimo y lo considero mucho. Y un abrazo también para toda su familia, que se encuentren muy bien por allá. Y éxitos en el cierre de este mundial, que ojalá se pueda retener el título para Sudamérica. Ojalá. Un abrazo, Guachito. Bendiciones, ¿ah? Estamos en contacto. Cuídate. Chao. Ahí estuvo vosotros, Guachito Sánchez, compartiendo aquí en su programa Aquí el Mundial. Ya volvemos. Muy bien, seguimos en Aquí el Mundial. Ahora revisamos lo que pasó en el partido de fondo de este domingo. México 2, Inglaterra 3. La gran figura Jude Bellingham, que anotó 2 goles para poner en ventaja al cuadro inglés a los minutos 36 y 38. Pases de Saka y de Kane. De esa forma, Bellingham adelantaba al equipo inglés y prácticamente a México todo se le ponía cuesta arriba. No obstante, Julián Quiñones descontó el minuto 42. En la segunda mitad, México parecía tener un nuevo aire cuando sale expulsado Kwanzaa a los 53 minutos y todo hacía pensar que podía para México abrirse la posibilidad por lo menos del empate. Sin embargo, un penal que lo concreta Harry Kane a los 60 minutos volvió a extender la diferencia. México igual no se rindió, volvió a descontar por mediación de Raúl Jiménez desde los 11 metros a los 69 minutos, pero no hubo caso. Inglaterra supo sostener muy bien la diferencia y ya el equipo inglés está instalado en cuartos de final. México llegó hasta donde se pensaba se podía llegar, haciendo un gran esfuerzo y una buena campaña, pero no alcanzó para vencer al siempre difícil equipo inglés. Y al respecto tenemos lo que dijo el técnico de México, Javier Aguirre, luego del partido en la rueda de prensa.
Sería injusto de mi parte señalar algo individual. Atribuyo que en las grandes ligas tienes que hacer el partido perfecto para ganar a Inglaterra en unas circunstancias normales. Esos dos goles nos pesaron mucho y cuando nos repusimos llegamos con mucho ánimo al vestidor, con muchas ganas de revertir el marcador, y viene el tercer gol que evitable a todas luces, que nos condena, ¿no? Remamos contra la corriente, después contra 10, intentamos variantes, pero no fue posible. Ellos defienden bien, es un equipo muy sólido, son el 4 del mundo y había que intentarlo. Le di un gran abrazo a Rafa Márquez, que continúa con esto, que le vienen 4 años muy buenos. Hay una base sólida. De verdad te diría que no hay un solo jugador que destaque por encima de nadie, ¿no? La familia está muy junta. Estamos ahora sufriendo para ver el diagnóstico de Santi, que se fue al hospital. Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz. 2 meses cumplidos mañana juntos, que deben de irse con la cabeza en alto. Si hay una mira, una crítica, tiene que ser al entrenador, porque ellos, como bien dices, se dejaron la piel en el campo y pueden mirar de frente a todo mundo. Si hay algo que reprochar, pues es obviamente al entrenador, porque él decide quién y cómo, y hoy no pudo ser, y la pena es que efectivamente dices bien la ilusión que tenía la gente. No pudimos concretar, no pudimos darle una noche más de alegría, pero de entrada, y aprovecho este espacio para agradecerle a todo el público mexicano, los que vinieron, los que no pudieron, los fanfests en todo el país. Estos 5 partidos fueron inolvidables. Yo me despido de la selección, me despido del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí, y me voy también con mucho orgullo después de tantos y tantos y tantos años, con mucho orgullo y mucho sentimiento, porque aquí viví gran parte de mi vida futbolística. Muy bien, y ya para el final recordamos lo que se va a disputar este día lunes a primera hora: Portugal ante España, duelo muy cerrado, leve favoritismo para el equipo español, y por su parte el equipo anfitrión, que queda en el camino todavía, que queda en lucha, Estados Unidos ante Bélgica a segunda hora. Básicamente la jornada de este lunes ya en lo que significan estos octavos de final. Hasta aquí la información. Dios mediante, mañana mucho más en Aquí el Mundial.